Bien, buenos días. Hoy tenemos el placer de contar con la conferencia de Amaury García. El profesor Amaury García es doctor en estudios de Asia y África, especialidad en historia de Japón por el Colegio de México. Él es investigador y profesor en el Colegio de México y, de hecho, es especialista en historia del arte japonés. Ha publicado multitud de artículos y libros. De hecho, bueno, quiero citar solo dos: Cultura popular y grabado en Japón, siglos XVII y XIX, y Estampa erótica japonesa Shunga, que de hecho es... En una semana y media debe salir. Muy bien, y es de hecho su tema principal de investigación. Amaury García, el profesor Amaury García es también el convenor de la European Association Japanese Studies para arte, y de hecho es una persona con... Bueno, hemos descubierto también múltiples conexiones con Stanford y con Toda y con Shizuko Ueno. Bien, es un placer presentar el trabajo de Amaury García, y nos va a hablar hoy de la cultura urbana de los chonin. Y sin más dilación, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias. Primero quiero agradecer tanto a Blay como a Joaquín por esta invitación que se da en un primer ensayo de intercambio que el Colegio de México y la Universidad Autónoma de Madrid tienen ahora. Es primera vez que, de hecho, un estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid va al colegio a hacer una estancia de un semestre, y entonces segunda vez, en este caso conmigo, que un profesor de allá viene acá a la Autónoma de Madrid, y bueno, en ocasión de esto, Blay me invita a dar esta conferencia acá para ustedes. El tema que quiero que veamos el día de hoy, en el tiempo que tenemos disponible para la conferencia, es justamente la cultura popular urbana de los chonin, y sobre todo lo que más me interesa que le prestemos atención es a uno de los fenómenos culturales más importantes de esa etapa, que es justamente la industria editorial del mundo chonin. Si vamos a hablar entonces de la cultura urbana de los chonin, por supuesto tenemos que localizarnos en el comienzo del periodo Edo, en el año de 1603, y con una serie de medidas que desde etapas anteriores Toyotomi Hideyoshi comienza a llevar a cabo, que afectan directamente la configuración de la ciudad. Cuando hablamos de ciudad de Edo, es esto aquí, ya. Este es un mapa un tanto más tardío, este es un mapa de principio del siglo XIX, pero sí me pareció importante que pusiéramos alguna imagen de la configuración de la ciudad de Edo, que es lo que hoy conocemos como Tokio. Esta ciudad, justamente como consecuencia de esta serie de medidas que se comienzan a llevar a cabo desde finales del siglo XVI, va a ser afectada. Es decir, vamos a ver que ciertas políticas, como es lo que se conoce como Heino Bunri y como el Sankin Kotai, es decir, la separación de los samuráis del campo y el sistema de residencia alternada, incidirían en que va a haber un desplazamiento considerable de población hacia la ciudad, y en este caso un número considerable de ellos van a ser samuráis. Es decir, hay un boom demográfico de cierta manera artificial en estas etapas, es decir, no natural, provocado por estas medidas, que va a incidir en una configuración de un cierto grupo social, que es lo que conocemos nosotros como chonin, que sería la población del habitante de la ciudad, que también va a estar inmersa en un marco económico muy particular. Es decir, al ocurrir este movimiento poblacional de samuráis hacia la ciudad de Edo, esto va a provocar entonces que otros grupos de zonas rurales, artesanos o campesinos, se inserten también en la ciudad de Edo, abriendo nuevos espacios. Y la economía mercantil de este momento quizás va a ser uno de esos grandes focos que va a estar detrás del desarrollo de la cultura de los chonin en el periodo Edo. Si vemos la propia configuración de la ciudad, ya la mayoría de esos canales hoy día no existen en el Tokio actual, veremos que el centro de atención, el centro visual, que es la zona que conocemos como Yamanote, sería la parte de la ciudad donde la mayor cantidad de la población samurái se va a ubicar. Y esto va a provocar entonces que la zona baja, o Shitamachi, que sería, a ver si me subo un poco, sería esta parte de acá, mucho más pegada al delta del río, va a ser el típico espacio comercial, el espacio donde una gran cantidad de población llamada chonin va también a desarrollar
un espacio cultural importantísimo, y de hecho esa cultura urbana, popular, sería quizás el fenómeno más importante a nivel cultural de todos estos años, y va a tener un impacto también muy importante en la historia del periodo Edo y en otros sectores sociales. Es decir, justamente muchos de esos cambios, muchos de esos sistemas que se establecen, como lo fue el propio Sankin Kotai, es decir, el sistema de residencia alternada, se convertirían de cierta manera en mecanismos de transmisión cultural hacia otras zonas del país. Hay un investigador muy importante, quizás es la persona que más ha trabajado esto, que se llama Konstantin Vaporis, de la Universidad de Maryland, que considera al Sankin Kotai uno de los medios de transmisión cultural más importantes de esta época, justamente por la movilidad que se va a establecer entre otras zonas del país a partir de ese centro ubicado en Edo y de las estancias que obligatoriamente debían realizar los daimios en la ciudad durante un tiempo, y por lo tanto también el desplazamiento de samuráis desde zonas rurales y hacia la ciudad de Edo y viceversa. Vamos a ver entonces además que esta época sería igualmente importante por cuenta de las relaciones horizontales que se establecen a partir de diversos grupos sociales y de diversos espacios también culturales que van a incidir igualmente en el desarrollo de esa cultura Chonin. Al haber una verticalidad en las estructuras de poder centradas en la clase samurái, en el Bakufu, sobre todo a partir de la idea de Shinokosho, es decir, samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes, las movilidades que se van a establecer a nivel político van a ser muy limitadas. Va a haber un control importante también de la vida política del país a partir del Bakufu, independientemente de ciertas autonomías que vamos a notar, sobre todo en las zonas más alejadas de la capital del país, y eso va también a provocar que se desarrollen otras redes de intercambio que muchas veces van a estar muy vinculadas con esa propia cultura Chonin, con los espacios culturales que crea esa cultura Chonin, con la industria editorial que se va a convertir también en uno de esos medios de transmisión de información claves de este momento, y con redes de intelectuales y de artistas que también van a incidir justamente en esos mismos espacios. Entonces, a mí en lo concreto me interesaría mucho que nos concentremos mucho más en uno de esos medios de difusión cultural que abarcaba prácticamente todo el país, independientemente de que podemos hablar de determinados centros de producción editorial importantes en la ciudad de Edo, como sería la propia ciudad de Edo, número 1, la ciudad de Osaka, número 2, y la ciudad de Kioto y Nagoya en una menor escala. Va a ser la industria editorial quizás el principal medio para mí de difusión de esa cultura Chonin, de esa cultura popular urbana que permearía muchos otros espacios que van más allá de las ciudades y que se convertiría muchas veces en, no solo en fuente de inspiración de otras prácticas, sino también en mecanismos contradiscursivos también con respecto a los espacios de poder político y a los espacios, a los antiguos espacios legitimados de cultura, como sería el caso de la corte imperial o sería el caso del propio shogunato, ¿no? La producción editorial es quizás el momento de mayor producción en el mundo editorial en Japón. Ojo, no quiere decir que en etapas anteriores no existiera una industria editorial, sin embargo va a ser el momento en donde va a explotar con unos niveles de producción muy altos, para nada comparado con las etapas anteriores, y los medios que vamos a ver para esta producción van a estar sobre todo centrados en la literatura popular de ese momento, como puede ser el caso de muchas de las novelas de Ihara Saikaku o otros escritores de ese momento, que muchos de ellos de hecho ni siquiera eran de origen Chonin. Hay también una participación bastante activa de samuráis en este mundo editorial, que se basaría sobre todo en la actividad del editor. Es decir, las casas editoriales serían el corazón de ese mundo,
que produciría entonces, les decía, literatura popular y produciría también imágenes en gran cantidad. Quizás esas imágenes, de ellas los que más conocemos hoy día es lo que a veces se traduce al español como estampas del mundo flotante, es decir, el ukiyo-e, de los que desafortunadamente la gran mayoría de las veces también conocemos una pequeña parte, es decir, no sé si todos están familiarizados con el ukiyo-e. Quizás lo que más conocemos nosotros del mundo del ukiyo-e son las estampas sueltas. Sin embargo, ese propio ukiyo-e muchas veces también se basaba en álbumes o en ilustraciones de álbumes y también en ilustraciones de libros. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, si hoy vemos las maneras en que se mueve parte considerable del mundo académico que estudia estos fenómenos, todavía existe una separación importante entre aquellos que se dedican a la literatura y entonces van a estudiar los textos que se produjeron en esta época, aunque todavía hay una necesidad grande de mayores trabajos sobre la literatura popular de Edo, y aquellos otros que se dedican al mundo de la imagen, que se olvidan entonces del soporte libro y se concentran casi siempre en esas estampas sueltas, que sería lo que más nosotros conocemos como ukiyo-e. Sin embargo, el volumen mayor de producción de texto e imagen en esas etapas no es ni en el mundo de las estampas sueltas del ukiyo-e, ni solamente en el de la literatura popular basada solamente en el texto escrito, sino en libros ilustrados y en álbumes ilustrados. Ese sería uno de los medios más importantes justo de transmisión de la cultura shonen y sería también uno de los productos más populares de ese momento. Estos mismos escritores y esos otros artistas de la imagen que trabajaban en esos otros espacios separados también van a confluir aquí y también van a hacer trabajos colaborativos. Entonces, este ejemplo que les tengo aquí, o que les he traído hoy aquí, es de principios del siglo XIX, es uno de esos series de libros ilustrados más conocidos, que son las vistas de los lugares famosos de Edo, que sobre todo lo traía porque nos sirven para ilustrar mucha de la vida del comercio de la ciudad de Edo y de esas zonas importantes. En este caso se trata del barrio de Nihonbashi, que era quizás el corazón de Shitamachi, del mundo shonin. Y así como vemos los mercados del mercado de pescado, podemos ver una tienda de Geta o podemos ver las zonas del teatro kabuki, también vamos a ver que muchos de estos libros aportan imágenes e información sobre el mundo editorial y sobre esas casas editoriales y por lo tanto de la producción también, bueno, de estos centros. Esta es otra de las imágenes del Edo Meishō-zue, que se las traía aquí para más o menos ilustrar un tanto la vida de la ciudad, la vida de ese mundo shonin. Y, bueno, esta es una tienda de muñecos, de muñecas, de ningyo. Okay. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de ukiyo-e, que nos referimos a estampas del mundo flotante, es decir, ¿qué es exactamente ese mundo flotante? Es decir, ¿cuál va a ser una de las bases ideológicas importantes de este mundo shonin, que igualmente, vamos a ver, se enfrentaría de manera simbólica a la ideología del Bakufu? Es a partir de la literatura y sobre todo de este libro, que se publica en 1665, de los cuentos del ukiyo, o también lo podemos traducir como los cuentos de este mundo, donde va a aparecer por primera vez la mención o el uso de esa palabra que tendría sus orígenes en un término budista, estaría muy relacionado con el mundo del sufrimiento. Y esa idea del mundo del sufrimiento de origen budista va a ser transformada completamente justamente a partir de la literatura y sería quizás uno de los elementos más importantes de la producción cultural shonin de esa etapa. Vamos a ver cambios importantes, aquellos que están estudiando japonés, en el término ukiyo, que estaría anclado en ese mundo de sufrimiento budista, va ahora a tener connotaciones un tanto diferentes. Es decir, ese mundo de sufrimiento budista, justamente por esas características,
plantea el libro, y ahorita les quiero leer un fragmento, quizás el fragmento más conocido del texto de Asai Rioy, pues hay que enfocarlo de otra forma. Es decir, justamente por eso, por ser un mundo efímero, justamente por ser un mundo de ilusión, pues tenemos que vivirlo plenamente, vivirlo a partir de los placeres que nos puede dar. Y es a eso, esa visión hedonista, a la que se le va a denominar el mundo flotante, a la que se le va a denominar ukiyo, que sin embargo también tendría connotaciones muy importantes vinculadas con el mundo que se está viviendo en la ciudad de Edo en ese momento. Un mundo que quizás no es común a toda la sociedad, y un mundo que está centrado también en ese enclave del comercio, en un mundo que está centrado también en la diversión, en el placer, en el derroche del dinero, que es lo que conocemos nosotros como esos tres espacios importantes de la cultura chonin, que serían los barrios. A veces van a escuchar barrios de placer, a mí no me convence mucho el nombre de barrios de placer, es decir, las zonas de prostitución importantes, los yukaku, como se les denominaba, y quizás el más importante de todos, el barrio más importante de la ciudad de Edo de ese momento, Yoshiwara, aunque no sería el único, ese sería el más famoso, ese sería el oficial, pero no es el único. El comercio del sexo, vamos a ver que sería uno de las bases económicas. Hay un libro muy interesante de Terakado Seiken que se llama Edo Hanjoki, es decir, Crónicas de la Prosperidad de Edo, que fue censurado, él y el libro, en el que habla de que justamente esa prosperidad económica de la ciudad de Edo, el 80% de ella dependía del mundo del sexo, es decir, del comercio del sexo y de todas las alternativas en ese sentido. Bueno, Yoshiwara sería quizás el más importante o el más conocido, sería el gran paradigma del barrio de prostitución de Edo. El otro espacio importante dentro de ese mundo del ukiyo, dentro de esa especie de mundo virtual con enclave físico, sería el teatro kabuki. Y el tercer espacio, yo creo, que es justamente este, el mundo editorial. Es decir, el mundo editorial sería ese otro gran componente que alimentó no solo la cultura popular urbana de ese momento, sino también alimentó la propia idea de ukiyo. Y no solo la alimentó, sino que, es decir, el origen del término o de esta nueva aplicación del término está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en este libro y en esa primera página es la introducción del texto de Asai Rioy. Él explica que para él va a ser ukiyo. Dice, y les voy a leer: a pesar de que son míos, el control de mi cuerpo y alma es ajeno a mi voluntad. Más aún, no existe nada en este mundo que me satisfaga. Es por esto que el sentido de lo que llaman ukiyo yo no lo considero correcto. Se está refiriendo a este de acá. A pesar de que el futuro es incierto, como vivo en este mundo, y la palabra que él utiliza para este mundo es de nuevo ukiyo, el ver y escuchar tanto cosas buenas como malas se me vuelven placenteros. Si me preocupo demasiado por tonterías, me vienen dolores de estómago. Me basta con mirar a la luna, a la nieve, a las flores del cerezo, a las doradas hojas otoñales, con cantar, beber o simplemente con el disfrute de no hacer nada. Ni siquiera sufro al quedarme sin dinero. No me sumo en depresiones. Hago flotar mis ansiedades a la deriva, cual jícara en una corriente. Esto es lo que realmente siento cuando escucho nombrar al ukiyo. Ahora, bueno, esta imagen se las traje sobre todo porque quizás es una de mis preferidas del mundo del ukiyo-e. Esto es una imagen del siglo XVII, del siglo XVIII, disculpen, de mediados del siglo XVIII, de Suzuki Harunobu, uno de los ilustradores más conocidos de esa época, donde para mí se ve justamente esas relaciones que se establecen en el periodo Edo a partir de la cultura de élite, de la cultura sobre todo anclada en el Bakufu y de la cultura popular urbana. Es decir, este sabio con una pintura a tinta china en la mano frente a una prostituta con una pintura que también además repite el mismo formato del kakemono vertical de una prostituta, que sería uno de los temas importantes de la literatura popular de ese momento e igualmente también de la producción de imágenes de ese momento. Es decir, las llamadas mujeres bellas o bijinga, que está en los orígenes del propio surgimiento del ukiyo. Entonces, volviendo al tema de la ideología del ukiyo, me gustaría que viéramos
justo que nos detuviéramos un momento en esos tres espacios que para mí no solo confluyen en el mundo físico o en el enclave físico de la ciudad de Edo, como son los Kuruba o Yukaku, de los que es importante mencionar que además de los oficiales, como decíamos en el caso de Yoshibara, van a haber los semioficiales, como sería Fukagawa, por ejemplo, van a haber los alternativos, van a haber subterráneos, van a haber prohibidos y van a haber también otros sitios donde igualmente ese comercio del sexo funcionaba de maneras ocasionales. Es decir, hay una reiteración en los edictos shogunales de las zonas de debajo de los puentes no deben ser utilizadas para este tipo de actividad. El comercio sexual abajo de los puentes o en las zonas de los callejones no debe ser, debe ser prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los Kuruba van a ser uno de esos espacios importantes. Los Kuruba, además, sobre todo los Kurubas oficiales, como el caso de Yoshibara, serían también centros culturales claves. Mucha de la actividad intelectual de los escritores y de los artistas del periodo Edo, de este mundo shonin, se desarrollaba también en el espacio del Kuruba. Por supuesto que el acceso a esos barrios, y sobre todo estos barrios oficiales, o los más famosos, como Yoshibara otra vez, iba a ser limitado, a pesar de que era una de los grandes deseos de la gran mayoría de la población, que lo podemos ver justo por cuenta de la producción de literatura popular y de imágenes de ese momento. El acceso real a esas zonas era limitado, es decir, necesitabas tener mucho dinero para eso. Si leemos, por ejemplo, las novelas de Ihara Saikaku, es decir, constantemente vamos a ver que se está haciendo referencia a esto, es decir, cuida tu patrimonio, es decir, no te dejes engañar por la virtualidad del mundo del Kuruba, es decir, al final se está viviendo un juego, al final estás viviendo una fantasía, y en realidad eso era el objetivo fundamental de estos barrios oficiales, y no hablo del resto de las zonas de prostitución de Edo, sino de estos grandes barrios, era justamente vivir una fantasía para la que existía también una gran maquinaria real de atrapar a esas personas y de sacar el mayor dinero posible de ellos. Y bueno, las historias de las grandes prostitutas o de las prostitutas famosas, vamos a ver que son frecuentes en las historias de Chikamatsu, en mucha de la literatura de esa época, en muchas de las historias populares de ese momento también. Y esas prostitutas, sobre todo las Taiyu, que sería el rango más alto, se convertirían en símbolos populares de la cultura shonen. Y hay muchos también registros desde el mundo samurái o desde el mundo shonen que constantemente están cuestionando esto. Es decir, ¿qué pasa con estos jóvenes que toman de modelo a los actores de kabuki y se comportan y se visten como las prostitutas más famosas de la época? Pero bueno, el Kuruba sería uno de esos enclaves físicos concretos, con una actividad limitada justamente por las restricciones que implica el poder acceder a eso. El otro espacio importante que también tiene un enclave físico concreto sería el teatro de kabuki. Es decir, la ciudad de Edo quizás es el centro de la actividad del kabuki. Osaka sería otro centro importante. Hay a lo largo del periodo Edo teatros claves que van a desarrollar también una actividad bastante fuerte en cuanto a crear líneas de actores específicos, en crear obras de teatro constantemente, obras de teatro que muchas veces tienen que ver con sucesos concretos de la sociedad de Edo, de esa etapa, pero que están totalmente disfrazados, ya que había también prohibiciones en cuanto a publicar, ya sea en la literatura o en imágenes, y representar, en el caso del kabuki, acontecimientos de la vida de ese momento. Es decir, eso era una de las... No solo estaba prohibido representar a figuras del mundo samurái, sino también acontecimientos de la vida de esa etapa, aunque fueran chismes populares, aunque fueran acontecimientos que tienen que ver con desastres naturales, porque al final todos esos, la circulación pública de esos acontecimientos afectaba la imagen del gobernante virtuoso que se adopta desde China a través del neoconfucianismo
justamente que se implanta en esa etapa en la escuela Hayashi. Entonces el Kabuki va a ser otro de esos centros físicos reales, y la industria editorial yo considero que sería el tercero, es decir, también vamos a ver un enclave físico concreto en ese mundo. Sin embargo, la realidad es que es decir, el acercamiento o el contacto mayor que la población de la ciudad de Edo tendría con esos tres mundos no sería justamente a través de los enclaves físicos, sino sería justamente a través de la industria editorial. Es la industria editorial, es la literatura popular y la producción de imágenes la que va a suplir esa necesidad de contacto con estos espacios. Es decir, el acercamiento mayoritario, considero yo, que la población de Edo tendría con el mundo de los kuruba y con el teatro kabuki, justamente sería a través de lo que facilitaba la industria editorial. Y en ese sentido es muy interesante justo las estrategias que la industria editorial toma para suplir esas necesidades. En el caso del kabuki hay una altísima producción de textos y de imágenes vinculados con él. De hecho, hay colecciones de estampas de kabuki que han sido recientemente estudiadas en Kioto, en la Universidad de Ritsumeikan, por ejemplo, que demuestran que hay una serie de obras que nunca fueron llevadas, nunca se pusieron en escena. Es decir, son obras totalmente inventadas para el mundo de la imagen. Y en el caso del kuruba, pues por supuesto, vamos a ver que junto con el kabuki sería el tema por excelencia de la producción de ukiyo-e. Si nos vamos entonces al mundo del ukiyo, bueno, estas les traigo tres imágenes aquí solamente para ilustrar esos tres espacios de los que hablábamos, que serían tema recurrente en la literatura, en la pintura, como es este caso, y en la producción de estampas del periodo Edo. En primer lugar, los kuruba, donde vemos aquí pues una escena de uno de los prostíbulos arriba, donde las prostitutas de más bajo rango se exhibían en una especie de vitrina sin cristal. De hecho, es muy interesante la costumbre de Ámsterdam, por ejemplo, del barrio rojo, de la exhibición de prostitutas en vitrinas de cristal, justamente la toman los holandeses de los barrios de prostitución de Nagasaki. Y del lado derecho vamos a ver una casa de té, que sería la casa de cita, es decir, el espacio donde previamente el cliente y la prostituta se encuentran, comen, para entonces moverse a las zonas de prostitución. Y bueno, estas imágenes de estos personajes con estos cascos eran bastante común, no dentro del barrio. Aquí hay un error en la imagen, es decir, era imposible entrar a los kuruba con armado, es decir, las armas se tenían que dejar totalmente fuera. Muchas veces afuera de los barrios, sobre todo en el caso de Yoshibara, eran famosos las zonas donde una especie de casilleros que pagabas, donde podías dejar tus pertenencias, tu ropa, donde podías rentar además una ropa distinta para pasar desapercibido, y donde muchas veces, por ejemplo, los monjes se ponían atuendos de doctores. Es decir, en varias ocasiones encuentras en la literatura de Edo este detalle, es decir, esos monjes que se hacen pasar por doctores para entrar al barrio, porque también los doctores en la etapa del periodo Edo se rapaban la cabeza. Entonces los monjes se cambiaban de ropa, se dejaban las armas, y una vez así es que podías entrar al barrio. Entonces, de cierta manera, aquí esto era imposible de encontrar en el barrio de Yoshibara, pero sí eran común el caso de samuráis que se taparan la cabeza también para pasar desapercibidos en sus visitas frecuentes al barrio. Y aquí este otro personaje que vemos acá, evidentemente es una prostituta de alto rango, quizás pueda ser una taiyu, que desfilaban comúnmente por la zona central del barrio de Yoshibara. El otro espacio del que hablábamos, el teatro kabuki, que va a tener también una actividad bastante fuerte a lo largo del periodo Edo y sería otro centro importante de catalización de estas fantasías o de este mundo virtual. Igualmente lo encontramos representado abundantemente en las estampas. Estas nada más se las muestro para ilustrar. Y bueno, el mundo editorial del que les traje
esta donde vemos la publicación de un nuevo libro y la demanda del público por esta literatura. Otro detalle importante que está vinculado con el mundo editorial, antes de seguir más adelante, es justamente lo que permite ese desarrollo extenso de la literatura o de los impresos de literatura popular y de los impresos de imágenes. Incluso en aquellos libros de corte más serio, vamos a ver que la mayoría de las veces, y este ejemplo nos sirve muy bien, todos los ideogramas tienen al lado su lectura, tienen su furigana. Y de manera que esto pudiera ser accesible a la gran mayoría de la población. Es decir, vamos a ver cómo justamente la literatura popular y la industria editorial no solo va a contribuir a la creación de un nuevo espacio crítico, sino también va a contribuir a elevar las capacidades de lectura de la población de las ciudades. Se sabe que en las zonas rurales también había comercio con libros, se sabe de que en ocasiones no solo tratados técnicos vinculados, por ejemplo, con la agricultura, sino también libros de entretenimiento eran comprados en comunidades rurales, muchas veces eran comprados en grupo y eran leídos en voz alta para el entretenimiento de la comunidad. Por lo tanto, entonces estamos viendo cómo también esta industria editorial va a incidir en muchos de los factores que después se toman en el periodo Meiji. Es decir, vamos a ver en Meiji, con todas las reformas del sistema educativo, que ya existía una base previa de acceso al conocimiento, y de posibilidad de leer. Y que la gran mayoría de las veces, muchos de los estudios que vamos a ver de la época Meiji constantemente hablan de la base que se heredó del periodo Edo justamente gracias al mundo editorial. Ahora, el mundo editorial, vamos a ver que igualmente, en dependencia de la demanda, va a producir muchos tipos distintos. Vamos a encontrar literatura o popularizaciones de literatura clásica, como es este caso que estamos viendo aquí, es decir, la gran mayoría de los textos de la literatura clásica japonesa van a ser ahora popularizados, van a ser llevados a versiones contemporáneas en esta escritura que se conoce como Hentai Gana, que es una escritura totalmente fonética, muy diferente, por supuesto, al hiragana y el katakana de hoy. Bueno, ahí está, pero tiene muchas más letras que hoy día ya no existen, pero que comparado con la posibilidad de acercamiento a partir de los ideogramas era mucho más simple. Entonces, adaptaciones de la literatura clásica, vamos a ver también libros populares, como es el caso de los kibyōshi, que durante todo el siglo XVIII quizás fueron de los mayores éxitos de venta en esa época, y que narraban, la gran mayoría de ellos, historias vinculadas con esos espacios físicos del ukiyo. Y bueno, la producción de imágenes un tanto separadas de los textos, como es el mundo del ukiyo-e. Es decir, importante tener en cuenta que, disculpen, que estos ilustradores que trabajaban para estos libros eran los mismos ilustradores que también producían esas otras imágenes, que es lo que más nosotros conocemos como ukiyo-e. De hecho, muchas veces hay algunos de ellos que no solo dibujaban, sino que también escribían muchas de estas historias. En el caso de Santo Kyoden, que fue quizás uno de los más conocidos dentro del mundo del kibyōshi, él también no solo escribía, sino también dibujaba, ilustraba muchos de sus textos. Y pasa también del otro lado, a un ilustrador del siglo XIX como Kuniyoshi, por ejemplo, también produjo muchas de las historias que en los libros ilustrados que él, en los que él trabajaba incluía. Ahora, en este mundo de la imagen, igualmente, así como en la literatura, vamos a ver que se siguen reiterando esos espacios físicos de los que hablábamos nosotros hace un momento. El mundo del kuruba y el mundo del kabuki, sobre todo. Es decir, los tres temas. Si nos vamos a ver la historia de la industria editorial y la historia de la producción de imágenes del periodo Edo, o de eso que llaman ukiyo-e, vamos a ver que los tres temas originarios son justamente este que estamos viendo aquí, que sería
el que se conoce como bijinga o las estampas de mujeres bellas, y que en una primera etapa la gran mayoría de esas estampas de mujeres bellas van a estar vinculadas con prostitutas famosas o con prostíbulos importantes. Este, por ejemplo, sería uno de ellos. O con mujeres que se convertirían en sex symbols de determinados momentos históricos a lo largo del periodo Edo, o mujeres famosas por sus atributos o por el tipo de actividad que desempeñaban, aunque hacia finales del periodo Edo vamos a ver que eso se restringe, es decir, estas mujeres que no son prostitutas ya no deberían aparecer en las estampas, en las imágenes, es decir, hay restricciones del Bakufu o del gobierno específicas sobre esto hacia fines del siglo XIX, si solamente se permiten entonces publicar mujeres vinculadas con el comercio del sexo, preferiblemente identificadas, y entonces no a mujeres del común. Plantea algunas de esas restricciones por problemas que esto ha causado en las familias de ese momento. Entonces el mundo de las mujeres y del comercio del sexo va a ser ese tema inicial, el kuruba. El segundo tema inicial desde la aparición del ukiyo-e y también de la literatura sería este que otro que está acá, es el mundo del kabuki. En este caso pues es una imagen del siglo XVII de Ichikawa Danjuro, lo conocemos por los rombos en el kimono, que sería una de las líneas de actores más importantes y más famosas de esa época. Mundo del kabuki, que también es importante mencionar que desde sus propios orígenes hasta casi finales del periodo Edo también mantiene relaciones muy interesantes con el mundo del comercio del sexo. Es decir, conocemos que el kabuki fue originado por mujeres, conocemos de los problemas que causaban muchos de estos espectáculos, primero de mujeres y después de jóvenes, con relación a la población samurái, por cuenta justamente de la actividad de prostitución también asociada con esos espacios. Sin embargo, aún con las prohibiciones de las mujeres y de los jóvenes, con el kabuki que se denomina yaro kabuki, vamos a ver que esas relaciones también se van a mantener a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX. Encontramos historias de actores de kabuki que entraban a los aposentos secretos del oku, de las zonas de las mujeres de la casa shogunal, que fueron entonces por supuesto castigados, otros actores de kabuki que eran considerados entonces sex símbolos masculinos. Si vemos alguna de la producción, por ejemplo, de estampa erótica del siglo XIX, esto cada vez va a ser más frecuente, es decir, vamos a encontrar en libros ilustrados shunga, chismes del mundo del kabuki, chismes sexuales, es decir, el actor fulano que está casado con Mengana y mantiene una relación con esta otra, o los triángulos amorosos entre este actor, este otro y este otro. Entonces vamos a ver que esas connotaciones sexuales en el mundo del kabuki también se van a mantener presentes a lo largo de todo el periodo Edo. Y finalmente, el otro tema, que también va a ser tema originario del ukiyo-e, es la estampa erótica, el shunga. La mayoría de las veces vamos a ver que es un tema que por muchas razones históricas se ha mantenido relegado, es decir, muy pocas veces encontramos materiales o imágenes disponibles sobre el shunga, pero el shunga fue quizás el punto de unión entre esa producción de imágenes en el periodo Edo. Es decir, vamos a ver que regresamos otra vez a ese espacio físico del que hablábamos y sus relaciones con el comercio del sexo, y por lo tanto una producción específicamente vinculada con ese tema, una producción específicamente vinculada con el mundo de lo sexual, que establecía relaciones con esos espacios, pero que iba más allá. Es decir, cuando nos ponemos a estudiar el shunga dentro de la producción de ukiyo-e, vamos a ver no solo de que tuvo unos índices de producción altísimos, de que la gran mayoría, si no todos los editores e ilustradores del periodo Edo produjeron shunga, de que era una de las producciones más rentables de ese momento y de que era altamente popular. Es decir, por supuesto, esto es algo que solamente a partir de los años 90 se está empezando a descubrir.
Es decir, al ser un tema no considerado por la academia durante muchísimo tiempo, por la academia japonesa sobre todo, independientemente de que en los años 60 y 70 hubo investigadores independientes que se dedicaron a esto, pues era un mundo que se desconocía totalmente. Cada vez se descubren más y más y más colecciones de shunga que nos hablan entonces de una producción muy alta, con un nivel también de sofisticación técnico muy alto, con diferencias abismales entre un tipo de producción y otra. Es decir, asimismo como hablamos de ukiyo-e de diferentes tipos, para diferentes públicos, de diferentes precios y de diferentes cualificaciones, vamos a ver también que la literatura lo comparte igual, y vamos a ver también que la producción de shunga responde exactamente al mismo patrón. Además, importantísimo, esta imagen que estamos viendo aquí es de un álbum ilustrado, pero el shunga también se movió por el mundo de la literatura, es decir, hubo una producción alta de literatura erótica ilustrada, que de hecho serían los soportes fundamentales de esta producción. Es decir, no vamos a encontrar, como si vemos con las estampas anteriores, por ejemplo, estampas sueltas de shunga. Es decir, la mayoría de los shungas, y digo mayoría porque puede haber algo por ahí que se desconozca, pero el 99.9% de lo que hoy día conocemos y que está en colecciones de shunga no son imágenes sueltas, sino son ilustraciones de álbumes e ilustraciones de libros. Finalmente, independientemente de este mundo centrado en la vida del comercio de cuerpos o del comercio de sexo y de estas producciones también basadas en la ideología del ukiyo dentro del mundo shonin, no quisiera yo pues dejar de hablar de que es importante tomar en cuenta de que esto es solo un aspecto de la cultura shonin. Es decir, quizás es el aspecto de la cultura shonin del que más conocemos hoy o del que más tenemos información disponible el día de hoy. Información disponible y conocimiento que yo creo que está anclado también, volvemos otra vez, en el impacto y en el desarrollo tan fuerte que tuvo el mundo editorial en el periodo Edo. Es a partir de esa producción amplia es que conocemos un volumen considerable de información de esa cultura shonin. Sin embargo, no nos debemos quedar solamente con ese lado del mundo shonin. Es decir, si nos ponemos igual a revisar otros textos shonin que no son o que no tienen una relación tan estrecha con ese mundo del ukiyo, vamos a ver que hay otra serie de espacios que conviven igual, hay otra serie de preocupaciones que también son importantes de tener en cuenta y que incluso van más allá de los espacios samurái. Hay textos, por ejemplo, hay un texto de Harutunian que es muy bueno, que es un ensayo que se publicó en el 91, 90, por ahí, a la primera mitad de los 90, en un catálogo de una exhibición, la única que se ha hecho hasta ahora en Japan Society Galleries, sobre la censura en el ukiyo-e. Es decir, ese es otro tema importante que hasta ahora se ha trabajado muy poco. Es decir, cómo funcionó la censura del ukiyo-e, cuáles fueron las razones para el control o censura directa del ukiyo-e, que bueno, la mayoría de las veces vamos a ver que esas razones tienen que ver con los mundos políticos del momento, o lo que les decía que hace un ratito, de que no se puede representar a un samurái, menos aún a un funcionario de gobierno, no se puede hablar de él, o de que no se pueden representar acontecimientos del momento. Vamos a ver que otras de las razones importantes tienen también que ver con la presentación pública. Es decir, cuando nos ponemos a examinar los edictos, uno de los elementos que se reitera con frecuencia es justamente eso, es decir, la ofensa que causó no tanto la publicación de este hecho, sino la publicación y reedición y venta pública de ese hecho o de ese personaje. Es decir, justamente el impacto que tiene esa industria editorial al presentar públicamente este mundo sería uno de esos elementos que en ocasiones los propios samuráis dejan registrados. Sin embargo, esos registros también van a encontrarse con frecuencia en el mundo shonin.
Es decir, gracias a muchos diarios, gracias a mucha literatura, como el ejemplo con el que quiero terminar, que es del libro de Ihara Saikaku, quizás el máximo representante de la literatura popular de esta etapa, vamos a ver que también hay preocupaciones sobre los devenires públicos de la cultura basada en el mundo del ukiyo, los devenires públicos del mundo del kabuki o los devenires públicos de los barrios de prostitución y también la presencia pública de esto. El caso que les traigo, el ejemplo que les traigo aquí justo para ilustrar esto, que es del libro Nihon Eitaigura, que es una de las obras un tanto diferentes dentro de la producción de literatura de Saikaku. También nos va a hablar en ese sentido, es decir, un tanto ajeno a esa idea del ukiyo, del derroche y del placer, del consumo y del placer y de los diferentes placeres que gracias al dinero puedes tener en esta etapa. Dice Saikaku: durante la vida algo importante es trabajar para vivir. Además de los guerreros, campesinos, artesanos y comerciantes, también los bonzos y los sacerdotes shinto deben ser cuidadosos con el dinero, como lo dice el oráculo, por lo que debe ahorrarse. Esto, aparte de los padres de sangre, lo convierte en padre de la vida. Al ser humano lo podemos considerar eterno como una mañana o breve como la tarde. Se dice que el universo es la posada de la creación, que el tiempo es pasajero cual 100 eras, y que este mundo es sueño e ilusión. En un instante nos desvanecemos. Si morimos, ¿qué hay después? El dinero es inferior a una vil piedra. En el otro mundo es difícil que sea útil. Lo cierto es que, aunque así diga, sirve como patrimonio para la progenie. Si en secreto pensara, diría que de todos los deseos que existen en el mundo, sin importar cuáles, los únicos que no responden al poder del dinero son los 5 que hay bajo el cielo. Es decir, nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir. No hay nada más que esto. Hay que abandonar los deseos inalcanzables y realizar su profesión con ahínco, que es lo realmente alcanzable. Es decir, y en ese sentido, pues me gustaba o quería justo terminar esta charla de hoy, que ha sido sobre todo anclada en ese espacio del mundo del ukiyo, quizás el más conocido de la cultura popular shonen, y dejar otros espacios también abiertos a maneras diferentes o maneras alternativas de aproximarse al mundo de la ciudad de ese momento, a las actividades comerciales de la ciudad de ese momento y al mundo cultural de la ciudad de ese momento, independientemente de la presencia o del ímpetu y el impacto que realmente esta cultura tuvo, no solo en ese mundo popular, sino también en el mundo del campo y también en el espacio samurái. Pues bueno, abrimos preguntas. Todavía tenemos tiempo. Sí, muchas gracias. Sí. Creo que no funciona. Sí, somos poquitos. Es para la grabación. No, en principio yo tengo una voz potente, pero muchas gracias a Mauri García. Gracias a ustedes. Ha sido fascinante. De hecho, bueno, creo que hemos aprendido muchísimo. Se abre el turno de preguntas. Usar el micro, por favor, y acercároslo ya que lo estamos grabando. Pues muchas gracias también. Realmente comparto la opinión de que ha sido muy interesante. Bueno, y a mí es un tema que me interesa y más me ha tocado, digamos, laboralmente o profesionalmente, porque hace aproximadamente un año traduje unas kakire de las estampas de Shunga y Ukiyo-e, pero una exposición que se hizo en el Museo Picasso. Con la colección Picasso, de la colección de Shunga Picasso. Porque se encontró que Picasso tenía en una cajita secreta, bueno, digo secreta porque se tardó en encontrar ese legado de Picasso, donde tenía sus estampas Shunga, y la exposición intentaba relacionar esa etapa de los grabados eróticos de Picasso con el Shunga. Es cuando Picasso es ya mayor, ¿no? Que, digamos, lo retrata de una manera desinhibida y también con una estrategia sarcástica, porque aparece el Papa, en fin. Y las estampas de Shunga, en su aspecto también quizá provocador, ¿no? Bueno,
Y entonces me interesó el tema porque, aparte de las censuras que hay en esa época Edo, que es tan curiosa porque es como, siempre me sorprende como una élite tan pequeña, ¿no?, como fue el shogunato, es decir, cómo leer los productos culturales y sociales, ¿no?, y se ve como una pequeña minoría con toda una estrategia política va a dar una sociedad y una cultura que está, bueno, que lo que hay detrás es una estrategia política muy determinada. Claro. Y que una de las cosas fue enseñar a la población a leer y a escribir, y que parece que el índice de alfabetización en esta época era superior al de Europa, sí, sí. ¿no?, con esa letra. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque el shogunato quería que la población supiera leer las leyes, claro, ¿no?, porque nadie podía ignorar la ley, ¿no? Y que esas estampas shunga, entonces, según leí, eran tan sumamente populares que la gente los podía, o sea, una estampa shunga valía el precio de 3 bols de soba, o de, para que entendamos, de ramen, ¿no?, o sea, de fideos. O sea, que era algo que uno podía adquirir con un poco de ahorro, de ahorrarse 3 días que se comería la soba, se podía comprar unas estampas. Aparte que habían bibliotecas con servicio de préstamo. Esa era la vía, ¿no?, más ¿no?, importante de distribución de shunga. Que venían incluso a casa y te decían, mire, le dejo en préstamo esos libros, ¿no? Entonces, quiero decir que era algo que realmente podía circular con enorme facilidad. Pero bueno, lo que me interesaba también es, parte del periodo que encuentro fascinante, ¿no?, como retrato de ciudad y como retrato de esas estrategias políticas y cómo leemos los productos sociales y culturales entonces, lo que pasó con Occidente, ¿no?, porque esas producciones absolutamente populares se convierten de nuevo en manos de los occidentales, aparte de una censura muy determinada, en un producto de élite, otra vez, ¿no? Sí. Y como siempre este ida y vuelta del arte popular al arte de élite, que entonces toman un arte popular, lo leen como un arte diferente y de élite y se convierte en la influencia de los impresionistas. Claro. Y, bueno, ese aspecto entonces de cómo después de la apertura Meiji los occidentales interpretan, censuran, lo que decías tú, ¿no?, hasta los años 90, incluso los japoneses, por la mirada occidental. Claro. Censuran esa producción cultural y cómo ahora se vuelve a cambiar y se vuelve a leer, y entre otras cosas porque, y eso me parece muy peculiar de la cultura japonesa, esa mezcla de imagen y escritura, por ejemplo, ¿no?, o de escritura con escritura, que es fascinante, o de escritura china con escritura japonesa, donde siempre van sorteando la censura. O de escritura, hay un ejemplo que es el único que yo he encontrado hasta ahora en shunga, que es lo que realmente yo trabajo. Y es un texto, una historia escrita, no, como tengo uno por aquí, es una historia escrita y entonces está narrando lo que está pasando en la habitación con una pareja y llega el momento del clímax y entonces vienen una serie de sonidos, es decir, onomatopeyas que son muy frecuentes de encontrar en la lengua japonesa y que se usan con muchísima frecuencia en shunga, constantemente. Vamos a ver que hay un diálogo entre la imagen y el texto, incluso a nivel sonidos. Pero en ese caso no hay ninguna imagen. Y entonces es el sonido A que se derrite. Es decir, es la letra A que cae como si fuera un fluido, el dibujo del fluido a la letra A derretida en el medio. Yo ahora lamentablemente no lo tengo aquí, pero es un caso que a mí se me hace altamente interesante, en donde la letra se vuelve 100% imagen. Sí, y eso es muy peculiar de la cultura, diría, oriental y de la cultura japonesa en particular, por sus recursos de escritura y de lengua. Sí. Y eso es muy interesante. Y ahora, con lo otro, es muy interesante. De hecho, bueno, por ahí me voy por 2 líneas. Uno, el impacto en Occidente de shunga. Es justamente, a pesar de que se sabía, de que encuentras datos en muchos textos sobre, que evidentemente era algo que conocían. Si ves los libros de los Goncourt, hay menciones a los shungas de Utamaro y a las imágenes de esas mujeres contorneadas y con los dedos de los pies encogidos. Sin embargo, era algo que solamente encontrabas así. Y es esa exhibición de Picasso, es ese descubrimiento de estas estampas de Picasso y del impacto que tuvieron esas estampas en su propia obra, el que ha comenzado a desatar ahora, justamente a empezar a ver dónde más, quiénes más tenían. Y seguramente conoces al que te estaba mencionando, a Ricard Bru. Sí, sí, bueno, en la cantidad de cosas que él ha empezado a encontrar de muchísimos artistas del 19 y del 20 europeos con colecciones de shunga y de las maneras en que el mercado de shunga
circulaba en Europa. Es alucinante, cosa que nos está diciendo también de que tuvo un peso fuertísimo también esa producción de Xunga en el desarrollo del arte europeo. Lo único que era algo que se mantenía por debajo por cuenta de razones vinculadas al puritanismo de las sociedades de esas épocas y todavía de las actuales. Y es eso exactamente lo que también vas a ver en Japón a partir de 1868. Es decir, hay una importación del puritanismo victoriano que convierte entonces a estas imágenes en algo que no debía salir a la luz pública. No solo por el contenido sexual, sino porque al final era una producción popular, que no fue esa producción legitimada. El ukiyo-e llega a ser privilegiado tiempo después por el impacto que tiene en Europa y regresa como boomerang a Japón, pero el Xunga no. El Xunga ahí se salía. El Xunga entraba entonces dentro del mundo de las discusiones obscenas, o del mundo de lo obsceno y por lo tanto de lo que se legisla como obsceno y lo que ya deja de salir a la luz pública. Cuando en Edo no fue así. Es decir, ojo, no quiere decir que en Edo no se controlara la producción de Xunga. Sí hubo censura sobre el ukiyo-e y sí hubo controles sobre Xunga. Yo ahí no puedo decir que hubo censura directa de Xunga, porque en realidad no hay una historia, es decir, que tú puedas comprobar para eso. Es decir, hay casos, pero casos que son o indirectamente relacionados con Xunga, o que esas razones para el control o la censura en realidad no tienen nada que ver con la explicitación del sexo, sino con otras connotaciones. El utilizar el Xunga como medio de crítica social, o el utilizar el Xunga como medio de cuestionamiento político. Quizás no hay una crítica política directa, pero sí hay en el Xunga cuestionamientos al orden político, claro. Incluso hay Xunga de Sukenobu que en ellos se alaba a la Casa Imperial como proyecto político, es decir, muy sutilmente, pero está claro. Entonces yo creo que esas eran las cosas que más bien se controlaban, y no específicamente por ser el Xunga lo que era, o por el contenido sexual en el Xunga. Sin embargo, eso sí pasa a partir del 19. Y entonces es esa representación del sexo, o esa explicitación del sexo, la que se va a censurar, la que se va a calificar como obscena. Y de nuevo, volviendo a lo que decías de las maneras en que se toma entonces como producción de élite, hoy día eso es lo que está pasando con el Xunga en Japón. Es decir, era una producción que no se consideraba como campo de estudio académico, era una producción que existe en montones de colecciones, que se sabe que, por ejemplo, la Biblioteca de la Dieta, la Kukai Toshokan, tiene Xunga, pero que si tú vas ahí y preguntas por los Xungas de la Kukai Toshokan, te van a decir no solo que no los puedes ver, sino que te van a decir que no existen. No hay. Se sabe que sí hay. Hay colecciones públicas que tienen Xunga dentro de sus fondos, pero todavía hay un prurito que no permite admitir que sí está esto aquí. Es decir, son pocas colecciones las que realmente se conocen públicamente, las que han abierto sus espacios a investigadores, en un esfuerzo y ahí entra entonces otra vez el caso de Picasso, de sacar el Xunga del mundo del obsceno, convertirlo entonces en arte, y al convertirlo en arte, que tenga un estatus totalmente diferente, legítimo para la investigación académica, legítimo para la exhibición pública, aunque esa no se ha hecho todavía, pero es justo lo que te decía hace un rato, un proyecto de hasta ahora la más grande exhibición pública que se ha hecho sobre Xunga en el 2013 en el Museo Británico, que a mí me dio mucha gracia cuando yo oí el título que están pensando ponerle, y ¿cómo es? Sex Art in Japan. No, es decir, el comentario del curador del británico, de Clark, fue: no vamos a utilizar erotic art, porque bueno, erotic es un término que puede ser problemático. Y yo dije, bueno, pero art, art no. Es decir, vamos entonces a ver estrategias que están permitiendo justamente elevar al Xunga a un rango diferente que permitiría otra serie de cosas y con las que los japoneses están encantados. Yo entiendo las estrategias detrás de esto, es decir, para una producción que estuvo totalmente relegada, entiendo la importancia que tiene abrir espacios. Lo único que, bueno, como académico al fin te llaman la atención, es decir, ¿qué es lo que se está utilizando para esa conversión o para ese cambio identitario del Xunga? Y es el concepto arte. Discúlpame. Y entonces, por eso, la exhibición del británico
es tan importante, y por eso el trabajo que hizo Richard Brus y el descubrir el peso que tuvo el Xunga en la producción del arte europeo, y sobre todo de artistas renombrados, para pues los investigadores hoy día. Es decir, bueno, pero es que mira, es decir, Picasso utilizó en su obra el Xunga. Se va a hacer esta exhibición que a mí no me queda ninguna duda que va a ser una de las más populares, por supuesto, de la historia del Museo Británico, va a ser una de las que más éxito va a tener, y entonces eso lo están esperando con muchas ganas, porque a partir entonces de ese éxito que va a tener la exhibición, que de seguro es así, poder entonces ver la manera en terminar el proceso de transformación con una exhibición pública en Japón. Pero a mí me llama la atención, de todas maneras, y ampliando el tema, los mitos, digamos, actuales sobre Japón, ¿no? Uno sería el mito de la luna, los pajaritos, ¿no? Completamente asexuado, que uno no sabe qué es poesía, para qué interés, ¿no? Tanto pajarito, tanto arbolito, tanta florecita, ¿no? Ese es uno de los mitos que corren sobre Japón, ¿no? Y que hacen su literatura francamente ilegible con esas interpretaciones. Y el otro es el mito de los japoneses como un pueblo especialmente sensual, ¿no? Sencillamente porque se está mirando con la mirada de la Iglesia cristiana, católica, entonces hay el otro mito, que es más o menos alimentado y no fomentado por los japoneses, ¿no? De que, bueno, y por Foucault y toda una serie de pensadores que se preguntan también cómo otra manera de gozar, y ahí está Picasso. Y el mismo Picasso, él decía que no le interesaban nada las chinoiseries y las japoneses. Y de pronto le descubren esto. Lo encontraba demasiado de pajaritos y tal, ¿no? Y luego lo descubre de nuevo otro Japón, digamos. Con estas estampas. Con la Xunga, pero que se crea entonces ese otro mito de que los japoneses extremadamente sensuales que se pasan el día en el baño caliente, ¿no? Y que tienen, bueno, que todas las mujeres son geishas. Y bueno, no. Pues no. Mira, ya están levantando la mano. Bueno, es un poco relacionado con lo que comentábamos. Yo hace unos años tuve que buscar por motivos laborales la legislación aún vigente que dijésemos el Xunga contemporáneo, vamos a llamarlo, o sea, la pornografía actual, prohíbe que se enseñen explícitamente genitales y demás, sí, con este mosaico. Por un lado fue por motivos laborales y por otro realmente me llamaba mucho la curiosidad que un país que no tiene esa tradición puritana de nuestra iglesia y demás, y que al mismo tiempo practica a veces una pornografía muy extrema, sí, tuviese justamente ese puritanismo, ¿no? Entonces acabé averiguando, bueno, que venía de la época de Meiji, que fue un puritanismo importado, que después tampoco se ha modificado con legislaciones posteriores, llegando a la incongruencia actual con el mundo de Internet, que una misma película no la podrás comprar sin censurar en Japón, pero la podrás descargar en 5 minutos por Internet. Entonces me llama la atención que a niveles artísticos Japón haya esta tendencia de empezar a reivindicar el Xunga como arte, incluso que autores muy famosos de ukiyo-e se dedicaran a esto, se diga abiertamente, no hay ningún problema, pero que en cambio se siga manteniendo ese puritanismo tan poco japonés en lo que es la producción contemporánea. Y no contemporánea también. A ver, esto está sucediendo con el Xunga, y está sucediendo con el Xunga porque hay investigadores que están incidiendo en eso, porque tienen intereses específicos de que esto se abra y porque quieren sacar colecciones que ahí están y que son colecciones valiosísimas. Entonces, pero si vas a ver la fotografía, lo que sustituye al Xunga en Meiji, bueno, en Xunga todavía hasta principio de Taisho todavía encuentras cosas. Es muy diferente ya el Xunga de Meiji de principios de Taisho, pero ya en Taisho es la fotografía lo que va a sustituir. Igualmente hay una producción abrumadora de fotografía, lo que le llaman Ero Shashin, del periodo Taisho. Eso sigue estando dentro de no solo la producción contemporánea sexualmente explícita, sino esa también sigue estando dentro del mundo de lo obsceno. Es decir, el Xunga cambia, o está cambiando, yo no creo que ha cambiado, el Xunga está cambiando justamente por la acción directa de casas editoriales, la acción directa de investigadores y la acción directa también de artistas. Es decir, en los años 90 hubo un debate muy fuerte en los medios de prensa japoneses, lo que ellos llamaban hair onso, es decir, el debate sobre el pelo, sobre el vello púbico. Y eso estuvo no solo respaldado por investigadores, sino también por muchos artistas, sobre todo fotógrafos,
que sentían que muchos de sus productos estaban censurados, sobre todo cuando se trataban de desnudos frontales. Entonces, finalmente, el tema del G. Aronso pues, permitió que se flexibilizaran un tanto esas leyes que son, además, como tú dices, creo que es la 175, ahora no me acuerdo. Además son muy ambiguas. Son extremadamente ambiguas, son leyes que se implantan en Meiji para intentar cubrir una fachada que en realidad no funcionaba así a nivel práctico y que no correspondía tampoco al contexto concreto japonés de ese momento ni previo, y que se ha ido adaptando poco a poco, y es muy interesante porque la historia de las leyes sobre lo obsceno en Japón siempre tienen que ver con un caso. Es decir, el caso de fulano de tal, el caso del libro más cual, el caso de la traducción del amante de Lady Chatterley, el caso de la fotografía de la película esta, El Imperio de los Sentidos, de Nagisa Oshima, porque la película nunca llegó a caso porque no llegó a la sala en ese momento, pero sí hubo una publicación de un libro. El caso del libro de Mapplethorpe, el caso de la obra erótica de Picasso, que varias de ellas fueron aguantadas en Narita y no se dejaron pasar a una exhibición que se hizo en los años, yo no me acuerdo si 70 o 80 en Japón. Entonces, esas leyes han ido poco a poco adaptándose a partir de casos específicos que te están demostrando la ambigüedad extrema que tiene, porque independientemente de ella hay una producción evidente de, yo no sé de literatura porque es un campo que se sale un tanto de mi control, pero por lo menos de imágenes es abundantísima, y que no solo las puedes comprar así, sino dentro del propio Amazon Japan, es decir, hay productos, igualmente los consigues sin censurar, pero una distribución directa, es decir, no es una distribución pública. Ahí está el problema, es decir, el problema fundamental de todo esto es que vamos a ver que causa escozor justo cuando se convierte en una distribución pública. Y es por eso que, a pesar de que en los 90 el shunga se liberalizó en cuanto a publicaciones, es decir, a partir de ese momento todos los libros y los catálogos y no sé qué, hubo un boom de libros sobre shunga, que además es interesante añadir que esos primeros eran casi todos libros grandes, muy bien ilustrados, con carátula dura, con lomito dorado. Es decir, también eso, las características del libro inciden también en qué es lo que tú quieres es decir, cómo tú estás vendiendo a la producción. Hoy día ya encuentras libros de bolsillo, pero en esa época no. Entonces, se liberaliza y a partir de ahí, pues bueno, viene todo el boom editorial en Japón de montones y montones y montones de libros sobre shunga. Sin embargo, todavía el shunga no puede ser exhibido públicamente. Es decir, el detalle está ahí, cuando tiene una incidencia pública mucho mayor que la venta de Amazon por debajo o que la compra en librerías, ¿no? Es que además esa legislación anti-obscenidad lo que ha creado, sobre todo en este caso, es, bueno, como casi todo lo que se prohíbe, claro, ha creado justamente un efecto contrario, claro, que se ha salido por los extremos, ¿no? Y en el caso del manga, por ejemplo, es muy evidente, es decir, de nuevo, tampoco trabajo manga, pero bueno, por lo menos por lo que tú ves, es decir, las características de esas leyes que dicen que no se puede publicar explícitamente genitales o el acto sexual, lo que ha hecho es buscar alternativas para sacarlo. Es decir, sustituciones, infantilizaciones, qué sé yo, que han hecho incluso mucho más explícito y en algunas ocasiones también violento lo que se intenta prohibir. Hola, antes que nada, felicitaciones. Gracias. Me gustó mucho la exposición y es tema nuevo para mí, pero quisiera, no sé si a manera de que me ampliaras más bien un poquito la información, ¿es este? O este, no sé. Ya se han sacado varios temas, está por ejemplo todo lo que subyace a la historia oficial, claro, como hemos visto con las películas que con Bly Warner nos ha proyectado, ¿no? Todo lo que es no nada más contracultural, sino subcultural por ser no oficial, ¿no? Y la producción del manga, anime, el hentai, todo eso, dentro de la cultura popular contemporánea, que tanto aparece en investigaciones en el Colegio de México, para ser más explícito, este tipo de temáticas.
porque toda la producción no oficial, la que está censurada, también circulaba, ¿no? Claro. Pero también circula de alguna manera contemporáneamente, y me quedo además con algunos datos, por ejemplo, con Carmen Mangirón, otra de nuestras profesoras, también nos pasó algunas estampas antiguas de lo que podría ser antecedentes del hentai, ¿no? Entonces, bueno, circulaba Shunga, todo eso, ¿no? hay amplio repertorio. Sí, pero me refería más bien tal vez a imágenes que no son muy parecidas a estas porque son muy infantilizadas. Ya. Ya existían desde hace mucho tiempo, Ya. ¿no? Entonces, como estrategia política todo eso circulaba, pero había una historia oficial que no permitía que eso circulara. Se conocen colecciones en el extranjero, ahorita acabo de enterarme de la de Picasso. De Picasso. ¿no? La representación además con el Papa ahí, bueno, pues eso ya es bastante fuerte, pero está afuera, ¿no? Pero dentro del Colegio de México, ¿quién es que tanto se investiga sobre todas estas posturas contraculturales? Casi nada. Es decir, somos muy poquitos. En el Colegio de México ¿cuántos profesores hay en el Colegio de México? 3 profesoras de lengua, la profesora Tanaka de historia y ya. Y un profesor de economía contemporánea, Román. Pues ya más nadie, en realidad, pues no, y no solo en el colegio, sino en general casi no se investiga esto. Es decir, el propio Shunga, los que trabajamos Shunga, yo creo que no llegamos a 10 en todo el mundo. En Japón, cuando hablo de los que investigamos Shunga, sobre todo me estoy refiriendo a gente que se dedica a eso a tiempo completo, es decir, que es su tema fundamental de investigación. Es decir, en Japón, ¿quiénes son? Hayakawa Monta, Shirakure Yoshihiko y Ishigami Aki, 3. En Estados Unidos no hay nadie. Y en Europa, bueno, estaba Timon Screech, y ahora está Gerstel, también de SOAS. Y ya, en el mundo hispano, pues está Magdalena Hashimoto en Brasil, que quizás si no se dedica a eso, ha hecho traducciones de los kakire y de los kotobagaki al portugués, y yo en México, más nadie. Pero de estos otros temas, muy poco. Ha habido un boom, y yo creo que eso también aquí es posible que se pueda detectar igual en los estudiantes que reciben. El anime y el manga y esto ha contribuido a un montón de muchachos interesados en Japón justamente por ahí. Pero más allá de eso, este otro tipo de investigaciones así realmente serias hay muy poco. En el Colegio de México no se hace casi nada. Hay ahora, así más o menos vinculado con esto, hay un estudiante que está haciendo su tesis de maestría sobre la fotografía porno de Meiji, de la época Meiji. Pero se acabó. Y hay un detalle, no sé, a lo mejor es otro campo diferente al tuyo, pero lo ligo al comportamiento contemporáneo y sexual no nada más de los jóvenes, pero de los adultos. Yo me he enterado de cosas como que en el transporte público en Japón se lee y se ve mucha imagen, y mucha con contenido erótico, sexual o porno, o como queramos llamarlo. Pero bueno, esto circula por lo que veo desde el siglo XVIII, si no es que... 17. ¿Qué tanto tendrá que ver la postura confucionista, pues, ¿no? Versus la postura budista, ¿no? Con todo esto, no sé. Es que también en la época Edo, a mí me parece que podemos hablar de que hay procesos importantísimos de secularización, en donde entonces esto no va a tener realmente una incidencia así tan fuerte quizás como la que podamos ver en Corea, ¿no? Donde todavía el peso del confucianismo, por ejemplo, es muy fuerte. Entonces, en el caso de Japón es un tanto diferente. Sin embargo, vuelvo otra vez, a pesar de esta producción impresionante de Shunga, tuvo una circulación contenida, es decir, no una venta contenida ni una producción contenida, pero una circulación contenida. Es decir, los Shunga solamente en algunas pequeñas etapas, que creo que hay algo, interferencia con algo, algunas pequeñas etapas donde había mucha flexibilidad en los controles, es que vamos a ver la firma del ilustrador, o vamos a ver el logotipo del editor o la firma del editor. La mayoría de las veces no había ningún dato concreto. Ahora sí habían estrategias por parte del editor y del ilustrador que se supiera que era ellos. Entonces ponían firmas falsas, seudónimos,
que todo el mundo sabía quién era, o firmaban con un seudónimo un biombo que a lo mejor estaba en el fondo, o utilizaban muchos artificios que hacía que la gente se supiera inmediatamente de quién era. Pero esto no se vendía públicamente. La principal vía de distribución del Xunga fue o lo que se llama Stauri, es decir, vender por debajo de la mesa, o en librerías de préstamo, en las caixillones. Ese era quizás el principal medio de distribución, que lo hacía todavía mucho más barato y accesible a la gente, porque ya no te costaba 3 tazones de ramen, sino lo podías rentar por 3 días por prácticamente nada. Y de hecho el Xunga era de los productos más pedidos en las caixillones. Y en otra cosa que se llama Hoshimise, que son las tiendas bajo las estrellas, es decir, puestos de venta nocturnos. Entonces su circulación no era realmente así pública, pero circulaba mucho, igual que también hoy pasa con esto que me estabas comentando, de mucha de esta producción, que tampoco circula públicamente, pero que está, si sabes, está a la disposición de todos. En cuanto a la publicidad en medios de transporte, bueno, ahí yo no sé, pueden haber muchos casos. Es decir, yo nunca he visto nada muy explícito. Nunca he visto nada muy explícito, pero sí he visto con frecuencia el fondo de alguna imagen, una mujer en ropa de baño. Que es algo que también nos cuesta pensar desde Occidente en esa época, y tenemos una imagen de Japón distorsionada. Y yo creo que una de las dificultades, vuelvo sobre eso, difíciles, entonces, a ver, la sexualidad en todas las culturas va a estar censurada y hay razones para que eso sea así, ¿no? Ahora, hay distintas censuras y por eso también se puede convertir en un momento transgresor, ¿no? Precisamente es lo que la hace atractivo. Es lo que lo hace también atractivo, ¿no? El hecho de que haya uno que sacara unos cuantos velos, porque si no... pero de todas maneras, es decir, las influencias de budismo, confucianismo, aparte de las circunstancias históricas, o la religión judeocristiana, esas diferencias, investigarlas en relación a este arte me parece algo fundamental, algo que está muy difícil, ¿no? Porque habría que ir con mucho cuidado y mucho detalle y mucha mente abierta para ver realmente que no se puede interpretar ciertas cosas sin tener en cuenta las ideologías que están circulando desde muchos siglos ahí detrás y que hacen diferente el mundo judeocristiano del mundo, por ejemplo, de Japón o de la China. Y ahí me parece que yo, por ejemplo, Foucault es uno de los autores que me empezó a indagar un poco, pero ahí hay mucha tarea a hacer, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Sí. Con esto, si ese comentario de Hayakawa tiene que ver directamente con un libro que publica en el 99, Time on Screech, que de hecho es una de los textos pioneros, a pesar de que fue en el 99, es uno de los textos pioneros sobre Xunga que se publica en Occidente. El libro se llamaba Sex and the Floating World. Y la tesis de Screech, que a mí me parece el libro de Screech un libro muy interesante. Es un libro, sobre todo por su carácter novedoso, es un libro que da muchas pistas, es decir, o te ofrece pistas que hasta ahora no se habían pensado sobre Xunga. Sin embargo, mi problema con el libro de Screech, que también va en ese sentido un tanto, y ahorita hablo de Hayakawa, es que él absolutiza mucho. Es decir, su acercamiento a Xunga, con todo el respeto por el trabajo de Screech, su acercamiento a Xunga es sobre todo a través de reproducciones para ese libro. Es decir, para mí fue un producto tangencial. Él estaba haciendo una investigación sobre el impacto de los objetos y de la óptica europea en la sociedad japonesa del periodo Edo, y creo que por ahí encontró un montón de material interesante sobre Xunga que hasta ahora en ese momento no se había trabajado, y bueno, se lanzó. El detalle es que uno trabaja con reproducciones, no trabaja con colecciones de Xunga reales, y por lo tanto su acercamiento es extremadamente parcial, porque entonces solo no está considerando el conjunto del libro, está considerando nada más una imagen en particular, ni la narrativa dentro de esas 12 imágenes que por regla general comprenden un libro Xunga. Entonces él absolutiza la idea de que la función del Xunga es una función masturbatoria exclusivamente masculina. Ahí está el detalle. Lo que me parece interesante, que es lo que entonces
claro, por absolutizar tanto se pierde, es que él pone en la mesa de que una de las funciones del Xunga es la masturbatoria y no la podemos obviar. Es decir, ahí está. ¿Hasta qué punto fue? ¿De qué manera fue? ¿Con qué extensión? ¿Quién sabe? ¿Para qué públicos? Eso es muy difícil. Podemos tener pistas como que si las mujeres también eran consumidoras activas, pero de qué manera lo usaban con la concreta, pues bueno, no lo vamos a saber nunca. Entonces, ese detalle es importante, es decir, el que se considere por primera vez de que estos productos también tienen una función en ese sentido de estimulación sexual, y no voy a decir masturbatoria, sino estimulación sexual que puede tener muchos aspectos, eso es importante. Ahora, el detalle de Scritch es que dice entonces que es, uno, no solo es estimulación sexual, sino masturbatoria y masculina, y ahí hay problemas, porque tú no estás manejando un corpus lo suficientemente amplio para tú absolutizar de esa manera. Y entonces ahí viene el ataque importante de los japoneses. Y el ataque de los japoneses llega a ser tan extremo o tan... por cuenta también de que en qué momento Scritch plantea esto, y es por eso que también muchos de los argumentos de Scritch en el libro se pierden. Él lo plantea justo en el instante en que se está reconstruyendo el Xunga dentro del arte. Es decir, es justamente cuando se está sacando y se está intentando abrir un espacio académico legítimo para el estudio de Xunga. Y claro, ese tipo de planteamiento pues también puede ser peligroso en cierta medida, independientemente de los problemas que el planteamiento en sí también tiene. Entonces ahí viene un ataque también fuerte, y hay un libro de Shirakura Yoshihiko donde se ataca mucho a la visión de Scritch, pero lo que dice Hayakawa también es cierto. Scritch en octubre cambió por primera vez en la historia, públicamente dijo que bueno, que fue un poco absoluto y que bueno, evidentemente el espectro es mucho más amplio, pero no lo había dicho hasta ahora. Y en el 2009 se reeditó el libro del 99, donde él sigue firme en su posición. Pero bueno, por lo menos en octubre, ya dijo en público, hubo en octubre el primer evento en el SOAS de estos talleres para la exhibición del británico. Y entonces dijo por primera vez al final, y él fue el que hizo las palabras de cierre, que bueno, que evidentemente esto era un mundo mucho más amplio, y así lo es. Es decir, se sabe que hay producciones que son específicas para mujeres, y hay no solo eso, sino que también hay producción de Xunga hecho por mujeres. El problema está en que como no se firmaba, también hay muchas dudas. Se sabe que la hija de Hokusai, por ejemplo, también produjo mucho Xunga, y que quizás algunos de los Xungas de Hokusai fueron hechos por su hija, y no fueron hechos por él directamente. Entonces, sí, es amplísimo. Pero me hiciste una pregunta después de esto, que yo no sé si te respondí ahora. ¿No? Nada más fue un comentario. Sí. Ahora me he perdido escuchándote y ya ni me acuerdo. Y yo igual. Muy bien, muy bien. Has ampliado con la perspectiva Ya. de ese momento en que escribe el libro y dice este autor inglés, ¿no? Que critica. Me has dado la otra perspectiva que me interesaba. Ya. Además, por ejemplo, otra cosa interesante, la producción fue tan variada que hay incluso, es decir, se conoce desde el año pasado hasta hoy, esto todavía es muy nuevo, es decir, es un terreno muy nuevo, hay muchos libros y muchos álbumes que siguen sin estudiar. Entonces, se descubrió uno que todo parece indicar que era un Xunga hecho para hacer, es decir, para leerse acompañado de música por relaciones que hay con determinadas canciones de ese momento y anotaciones musicales en el Xunga. Es decir, existía el Shunka, que era un tipo pues de bueno. canción en la época erótica también, popular, pero claro, los japoneses como nosotros se entretienen con internet y ya el Shunka no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, Y el bareku. ¿también? También hay poesía estilo haiku, que se llama bareku, que es no solo con contenido sexual, sino pero muy explícito. Muy explícito y hasta vulgar. Pero qué difícil de interpretar todo esto, ¿eh? Desde una perspectiva abierta, porque es uno de los temas, digamos, si hay tema tabú, uno de los temas tabú es no es la política, el otro es el sexo, ¿no? Y la traducción de estos textos también. Bueno, que también, a ver, el kakire, el lenguaje que utiliza es Directo. directo,
groserillo, Sí. ¿no? Para no decir, Sí, no sí. es grosero, pero claro, si lo tienes que traducir para acompañar las estampas de Picasso, porque la gente piensa que es un Picasso, ¿cómo puedes traducir como realmente está escrito? Yo soy de la idea de que hay que traducirlo como es. Vale, muy bien. Y esto puedes... bueno, ahora ya entraría en anécdotas, pero es muy difícil no censurarse. Sí. ¿Por qué? Por eso, por los cambios de contexto y porque la censura, bueno, si no, no podríamos vivir. Llega hasta cierto punto, es eso, cuando se hace público, es decir, cuando no son cuatro gatos, Claro. o populares o privilegiados, Claro. y se sale un poco de esa dimensión, entonces la censura actúa siempre, ¿no? Bueno, no sé, Yo- he acaparado mucho el micrófono hoy. No, ha sido muy interesante. No, y además, un segundo, con eso, justamente, eso fue una de las cosas que a mí me interesó cuando el evento pasado, que presentan el título de la exhibición del Británico, fue una de las cosas que yo les pregunté a Clark, bueno, ¿por qué, es decir, por qué el uso de sex art tiene que ver con políticas de museo? Que también esas las puedo entender mucho más, es decir, políticas de museo, de tratar de florear un tanto lo que se va a exhibir, no solo poniéndole lo del art, sino también darle un título menos agresivo para una producción que visualmente es agresiva, en muchos casos. Entonces, pero no me dijo que no, que el Museo Británico le daba todas las libertades de poder poner lo que quieran, cosa que dudo un poquito. Sexar me parece más directo que eroticar también, Claro. porque erótica al fin y al cabo es Eros, Platón, ¿no? Claro, pero lo colocas en un contexto diferente al darle el título de sex art. Muy diferente, muy apto también para un museo. Pero no, me dijo que no había ningún tipo de restricción institucional, pero que era un término menos problemático. Y bueno. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No, bueno, fantástico descubrir cómo el Shunga nos sigue interpelando todavía, ¿no? Como es un arte vivo hasta el punto de que todavía nos mueve nuestros códigos morales políticos, ¿no? Sí. Así que, bueno, queda mucho por hacer. Pues muchas gracias a Mauri. No, hombre, no, García gracias a por ustedes. haber aceptado la invitación y ha sido un placer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ya creo que puedo apagar esto.